Nuevamente les doy la bienvenida a otro video más en el cual seguimos abordando lo que es el proyecto arquitectónico. En esta ocasión vamos a ver en qué consisten nuestros planos de plafones e iluminación. No debemos dejarle esta responsabilidad, sobre todo de iluminación, al ingeniero eléctrico. Él va a ser un apoyo y el cual colaborará en términos de las eficiencias de nuestras lámparas. Nosotros tenemos la obligación de seleccionar qué tipo de lámparas queremos, pues forman parte de nuestro diseño de plafones. Así que comenzamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Antes de iniciar con nuestro plano de plafones, lo primero que debemos determinar es nuestra simbología, pero esto va a depender del proyecto del edificio que estemos desarrollando. En este caso les estoy mostrando 4 tipos. El primero de ellos indica un plafón modular de 60 por 60. Aquí lo que nosotros planteamos, si hay algún modelo y marca. Más adelante les voy a dejar algunas marcas de las cuales pueden ustedes consultar y ahí verán una gran variedad. Nuestro segundo ejemplo es un plafón liso de placa yeso que distribuye Comex. En el tercer caso es un plafón liso, sí es de paneles de yeso, comúnmente conocido como tabla roca, y aquí en la foto se ve combinado nuestro plafón modular con nuestro plafón de placas de yeso. Y el cuarto, que tiene que ver con nuestros paneles de cemento. Estos se utilizan para exteriores, ya que el mismo material tiene mejor resistencia a la humedad. También es pertinente aclarar, porque muchas veces tenemos confusión en qué son lámparas y qué son luminarias. En el caso de nuestras lámparas, son todos aquellos dispositivos los cuales son los que emiten la luz y podemos encontrar algunas variedades de ellos dependiendo del tipo de luminarias que lo requieran, pero también corresponderán a su intensidad. Aquí les muestro 8 ejemplos de los cuales pueden ver para que les quede claro a qué me estoy refiriendo con lo que es una lámpara. Ahora bien, ya en lo general, la tecnología LED ha venido a sustituir otro tipo de dispositivos como son los incandescentes y los fluorescentes, que ya es muy raro especificar. Si en algún local se requiere una luz especial, se podrá sustituir por uno LED que nos cumpla con esas características que necesitamos. Y en el caso de luminarias, son los gabinetes en los cuales vamos a colocar nuestra lámpara. Y hay una gran variedad de ellos. Aquí sí podemos escoger dependiendo del local o del uso que le debamos dar. Por ejemplo, tenemos de alto montaje, que estos son para almacenes o fábricas. Hay de prueba de vapor, hay lineales con gabinetes, estos generalmente los utilizamos en oficinas. Downlight, que son de bote y su cono de luz es mucho menor que la de los gabinetes. También tenemos luminario para rieles, que se utilizan mucho en salas de exposiciones. Tiras de LED, que se pueden utilizar para los cajillos luminosos u otros lugares donde se necesite tener luz continua. Iluminación de seguridad, esto ya lo veremos cuando veamos lo que es señalización. Tenemos unos de bronce, arbotantes, que son para exteriores, también hay para interiores, proyectores, y también hay sumergibles cuando se requieren en albercas, fuentes u otros depósitos de agua que lo necesiten. También tenemos empotrados en piso, luz de cortesía muro, de barras, mini postes, estos por ejemplo para jardines y andadores, luminarios para postes y vialidades. Si ustedes consultan Construlita, esta es una gran variedad y aquí podemos decidir si utilizamos algunos de ellos que nos sirvan para nuestro proyecto y si no, hay otras marcas de otros fabricantes que también nos pueden proporcionar otros modelos, pero también utilizando el mismo tipo de lámparas. Dicho lo anterior, entonces sí ya procedemos a escoger nuestras luminarias y nuestras lámparas que vamos a necesitar. Para ello también tenemos que crear una simbología y esto también depende de nuestro proyecto. En este caso tenemos una luminaria fluorescente. Les repito, el fluorescente ya no se utiliza, pero en este caso es una luminaria de empotrar.
su modelo y su marca. En este caso se estaban especificando dos lámparas, en este caso son tubos de 2 por 28 watts y corresponde a unas medidas de 60 por 120. Para nuestra siguiente lámpara es el mismo modelo, pero la diferencia es que este es de 30 por 1,20 centímetros y además consta de un solo tubo de 1 por 28 watts. Esto les digo, ya lo veremos en un ejemplo de un cálculo, cómo es que determinamos cuántas luminarias o lámparas necesitamos para nuestros locales. También tenemos una luminaria lineal de suspender, es una parecida a esta. Y tenemos una luminaria lineal de sobreponer. Las de este tipo generalmente las consideramos para los locales o áreas de servicio. Tenemos también una luminaria modelo Slim con dos tubos de 2 por 28 watts. Y cajillo luminoso, en este caso estaban especificados tubos fluorescentes con lámparas T5. Las tiras LED en la actualidad son de mucha utilidad para este tipo de cajillos porque nos genera una luz continua, a diferencia de los tubos anteriormente fluorescentes porque entre las uniones nos generaba una pequeña sombra. Un socket de porcelana, que realmente lo utilizamos para un área de ductos, donde realmente lo único que se requiere es un foco para poder iluminar nuestra área, no se requiere más. Y un luminario de empotrar, downlight. Por eso es obligación de nosotros como proyectistas diseñar qué tipo de luminarias vamos a considerar. Muchas veces esto se le deja al ingeniero que está haciendo el proyecto eléctrico, pero ellos tienen otra visión de lo que es realmente el diseño de iluminación. Ellos cumplen con iluminar, con sus cargas y nada más, pero se olvidan realmente de nuestro diseño y es parte de este diseño de interiores y sobre todo de cómo queremos que se vea cuando no contamos con la luz natural. Entonces, esta sí es una responsabilidad, no se les olvide, si lleva tiempo, la verdad es que por eso vamos a ver un poco del cálculo para determinar cuántas lámparas son las que llevan y entonces sí, esta información se la brindamos al ingeniero electricista y él hará los cálculos pertinentes. Si por alguna razón uno como arquitecto carece de estos conocimientos, hay veces que sí se contrata a un especialista para que nos haga todo nuestro diseño de iluminación. Ahora lo que hay que hacer es un análisis en alzado. Para esto, en la misma ficha técnica de la lámpara que estamos consultando, encontraremos una parte que tiene que ver con fotometrías, que no es más que los gráficos representativos o esquemas que nos muestran cuál es el comportamiento de esta luz en base a unos ángulos. En este caso de Construlita, estamos utilizando esta luminaria de 2 por 4 pies. Vamos a ver su fotometría y veremos que este es el ángulo de 30, que es el que nos está marcando para tener la luz más eficiente. Y con esto nos permitirá hacer nuestros gráficos para relacionarlos con la altura de nuestro local. Retomando nuestra primera opción, tenemos una altura de 270 que es de nuestra aula y tenemos también una altura de 75 centímetros sobre el nivel de piso terminado que corresponde a la parte superior de una mesa y será sobre este plano sobre el cual nos enfocaremos para tener la iluminación adecuada. Y lo primero que haremos es en planta ubicar nuestras 4 luminarias. La separación entre ellas en un sentido tiene 240 y en el otro 360. Viéndolo gráficamente, con estas podemos considerar que estamos iluminando la totalidad de nuestra superficie. Y ahora regresando a nuestro alzado, aquí vemos nuestros conos de iluminación y vemos cómo hay áreas que se intersectan, que en el caso de la distancia de 240 vemos que sí logramos esa iluminación que requerimos a la altura de 75 centímetros. En el caso de 360 también no hay ningún inconveniente y para poderlo reflejar en nuestra planta tenemos 2 circunferencias, una de ellas con un diámetro de 3.73 que corresponde a una distancia de 240 que es el lado corto de nuestra lámpara y en el lado longitudinal nos va a dar un radio de 4.34. Con estos dos datos ya podemos regresar a nuestra planta y trazar los 2 círculos que conjugados nos van a dar una elipse. Con esto ya vemos el comportamiento, cómo estamos iluminando nuestra área
y esto nos permitirá ajustar la distancia entre las lámparas. Si vemos que en el centro hay demasiada luz y en las partes laterales falta, es posible que podamos recorrerlas para conseguir esa iluminancia que estamos buscando para nuestra aula. Y en el caso de nuestra segunda opción, en planta distribuimos las 6 luminarias que ya habíamos considerado en nuestro cálculo para de ahí hacer la proyección en nuestro alzado y vemos cómo se está comportando, sobre todo donde tenemos las 3 alineadas a una distancia de 240. Y el gráfico nos está mostrando que en términos de volumen nuestra luz es mucho más uniforme que en la opción A. Y nuevamente hacemos nuestra proyección de los diámetros 373 que obtenemos de una separación de 240 en el sentido corto de nuestra luminaria, 434 en el sentido longitudinal y nos da nuestra elipse. Aquí en planta ya podemos ver que esa iluminancia es totalmente uniforme ya para todo nuestro lugar. Esto no significa que la opción A no lo hayamos conseguido, pero sí nos creará algunas penumbras en lugares donde realmente no se necesitará del todo. Con estos datos ya podemos tener y decidir cuántas lámparas requerimos en nuestro local. Si por alguna razón conciliamos entre estas dos opciones y decidimos que realmente el hecho de tener 6 luminarias en nuestra aula nos proporciona una mejor eficiencia de luz, lo que sí se puede hacer es tener esas 6, pero de menor wattaje. Estas que estamos considerando son de 60 watts. En el caso de la opción A, tenemos un consumo de energía de 240 watts. En el caso de la opción B, 360. Si consideramos las 6, podemos proponer unas de menor wattaje para que nuestra iluminación sea mucho más eficiente. Veamos esta nueva opción. De nuestra misma marca de luminarias Construita, vamos a seleccionar otra, pero en este caso va a ser de 61 por 61 centímetros de 40 watts. Vemos su fotometría y nos da un área totalmente regular. Lo primero que hay que hacer obviamente son nuestros cálculos. Y el primero por luminancia tenemos que 21.870 sobre 4.594.10. Este dato lo obtenemos de nuestra tabla de eficiencia energética que nos está proporcionando el fabricante. Nos arroja como resultado 4.76, lo que nos equivale a 5 lámparas. En el caso del cálculo por consumo, dividimos 197.543 sobre 40.14, que también lo obtenemos de la misma tabla, nos da como resultado 4.92 y lo aproximamos a 5 lámparas. Aquí ya tenemos una coincidencia entre los dos cálculos. Procedemos de la misma forma que las opciones anteriores, tanto en alzado como en planta, y en este caso estamos considerando 6, no 5. Esto por la forma de nuestro local. Y ahora vemos, si proyectamos nuestros diámetros de nuestros conos, vemos que efectivamente ya nuestra iluminancia es totalmente homogénea y sobre todo estamos cumpliendo con la altura que necesitamos, que son los 75 centímetros sobre nuestro nivel de piso terminado. Esto en términos de consumo, si tenemos 6 de 40 watts, tendríamos un consumo de 240, y si revisamos nuestra opción A, también son los mismos 240 watts, pero en este caso nuestra lámpara, además de ser de menor tamaño y de menor wattaje, nos está permitiendo equilibrar el mismo consumo. Esto, por supuesto, es una demostración de que se está haciendo una propuesta óptima y efectiva. Con estos datos ya podemos definir la cantidad de lámparas y el tipo que necesitamos para iluminar nuestros espacios. No podemos delegarle esta responsabilidad totalmente al ingeniero eléctrico, porque si no, ellos serían los que estarían diseñando nuestros plafones. Si van a ser de gran ayuda, nos ayudarán en cuanto a los consumos, nos podrán ayudar en cuanto a la iluminancia si es que hubiera dudas. Y si no es así, si el proyectista no tiene la capacidad, sí debe de tener a una persona que tenga ciertos conocimientos de iluminación para poder hacer este tipo de planos. Para el dibujo de nuestros planos de plafones vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos en los planos de acabados y despieces de pisos. Vamos a quitar toda la información para que las áreas nos queden en blanco y con ello podamos vertir nuestra información y quede absolutamente claro sin que otro tipo de dibujo obstruya la información que se va a ir incorporando.
Lo primero que hay que hacer es diseñar nuestros plafones. Para ello ya seleccionamos nuestros tipos de materiales y estamos ya pensando en la forma que van a tener. Si llevamos cajillos, si es inclinado, si lleva alguna forma en especial, con qué material se van a hacer. Esto, por supuesto, dependerá de cada local. Si algunos son iguales, como es el caso de estas aulas, los plafones serán los mismos, pero aquí empieza a haber una gran variedad. Por eso, cada espacio se diseña por separado, incluso nuestros pasillos. Si ustedes recuerdan en un video anterior que les explicaba sobre el módulo, en este caso, cuando se utiliza plafón modular, también va a ser de gran ayuda, porque consideraremos piezas completas y por consiguiente se reducen los desperdicios. Por eso es muy importante, yo sigo insistiendo en que sí se debe de considerar una modulación. Les voy a platicar lo siguiente. Siendo yo estudiante ya trabajaba en un despacho. En ese tiempo estábamos desarrollando unos proyectos para Vancomer y se decidió hacer el proyecto de un prototipo de edificios que le llamaban centros regionales y que consistía en construirlos, si no mal recuerdo, en 5 o en 6 ciudades. Pero obviamente cada uno iba a tener sus diferencias porque estaban en terrenos totalmente distintos. Se hicieron los ajustes al exterior, pero también en algunos cambiaron las fachadas. La cuestión era que este prototipo estuviera totalmente modulado a 1.22 y los entrejes estructurales estaban a cada 7.32 en ambos sentidos. Todo estaba muy modulado, pisos, plafones, mobiliario y diversos acabados. Así que se entregó el proyecto, se hicieron, se entregaron y en alguno, no recuerdo ahorita en cuál, sucede que en obra al residente se le hizo muy fácil, en lugar de trazar sus ejes estructurales a 7.32, los ajustó a 7.30. Para él esos 2 centímetros no tenía caso. Una vez que estuvo la estructura y cuando se empezó a ver que ya había que empezar con algunas cosas que tenían que ver con la modulación, sobre todo de instalaciones, se dieron cuenta de esta reducción de entre ejes. Y entonces se decidió regresar el proyecto al despacho donde yo estaba para hacer todos los ajustes. Y lo más fácil fue dejar en el centro de cada tablero la modulación y sobre los entrejes hacer todos los ajustes, fueran de pisos, de plafones y de mobiliario no tanto. Pero lo que sí se afectó mucho fueron los pisos falsos, porque ese sí se requerían, ya que entre este y el nivel de firme iban las instalaciones. Este es un suceso que les comento. También en obras se llegan a cometer errores por cambiar, por no seguir las instrucciones del proyecto, pero sigo insistiendo que los proyectos deben de ser totalmente claros. Otra información que vamos a vertir en nuestros planos es el acotamiento de todos aquellos materiales que están cambiando o quiebres de plafón que podamos tener, para que en el momento que se construyan puedan tener una referencia de dónde iniciar su trazo. Sea modular, sea corrido con paneles de yeso comprimido o cualquier otro material, siempre hay que tener unas referencias. Y después, todo lo que acabamos de ver de iluminación, hay que vertirlos. Ya tenemos nuestro diseño de plafón, ahora hay que ver con qué luminarias vamos a iluminar nuestros espacios. Ese también es un diseño. No es lo mismo un vestíbulo que un aula. Totalmente nuestras luminarias van a ser distintas, incluso también la temperatura de la luz. Independientemente de si se lleve plafón o no, también se deberán colocar estas lámparas. Y si es posible, considerar las exteriores, aunque de estas se puede hacer un plano aparte, si es que nuestro proyecto se está considerando. Y por supuesto, vamos a localizar todos aquellos detalles que vamos a necesitar para poder darle información sobre nuestros diseños, qué queremos que se haga y cómo se debe de hacer. A veces se hace mediante un círculo y otras veces será necesario hacer unos cortes. Como veremos a continuación, que es información muy relevante de nuestros planos. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad, cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.